Los ambientes de aprendizaje son los escenarios donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son espacios construidos con la finalidad de crear un ambiente propicio para que los estudiantes establezcan una relación idónea entre ellos y el profesor. Son ambientes especiales que favorecen intencionalmente las situaciones de aprendizaje e implican necesariamente una organización del espacio donde los recursos didácticos se pueden aprovechar bien, así como el manejo del tiempo y las interacciones que se creen en ellos. Los ambientes de aprendizaje han cobrado importancia desde los nuevos postulados pedagógicos que promueven la participación activa del educando y el compromiso del educador. Ahora bien, si se entiende que el ambiente es todo lo que rodea a un individuo, entonces un ambiente de aprendizaje o ambiente educativo es el entorno donde un estudiante aprende y que influye decisivamente en él. De ahí que lograr ambientes educativos idóneos promueven un buen proceso de enseñanza, de aprendizaje, y que uno no tan bueno significa que muchas veces el desinterés de los alumnos y su posterior abandono. En este video te explicaré las características de los ambientes de aprendizaje, los tipos que hay y cómo crear un buen ambiente de aprendizaje en el aula. Características de los ambientes de aprendizaje en el aula. Los ambientes de aprendizaje son entornos de la educación. Tienen las siguientes características. Son escenarios construidos con espacios especialmente elaborados para favorecer que los estudiantes aprenden, pero no se limitan a espacios dentro de una escuela, pues un buen ambiente de aprendizaje puede ser la naturaleza. Al dar un paseo con los alumnos, elementos de los ambientes de aprendizaje. Un ambiente educativo tiene al menos 4 elementos: la interacción, la información, la producción y la exhibición. La interacción es la interrelación que establece entre estudiantes y profesores y también entre los propios estudiantes. La información son los conocimientos que se supone el estudiante debe adquirir. Asimismo, se implementan sistemas individuales o de equipo para que cada individuo tenga un proceso más eficiente de enseñanza. El aprendizaje abarca también las indicaciones que los maestros y profesores brindan a los estudiantes para que estos aprendan más eficientemente. La producción es el proceso que cada alumno presentará como resultado de lo aprendido y que constituye una prueba de la eficacia del proceso. La exhibición. La exhibición hace referencia a estos momentos en que una escuela da a conocer los resultados del proceso de aprendizaje y se puede establecer entre compañeros de clase, dentro del aula o en áreas visibles de la escuela, e incluso fuera de ellas. También constituye una fase evaluativa. Tipos de ambientes de aprendizaje. Hay al menos 4 tipos de ambientes de aprendizaje: los físicos, los virtuales, los formales y los informales. Ambientes de aprendizaje físicos. Es el entorno físico que rodea a los estudiantes. El aula suelen ser los espacios físicos donde se establece la interacción entre los alumnos y el profesor a una misma hora. Es lo que se le llama contexto áulico e involucra recursos que la escuela y el maestro deberán adoptar para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea todo lo eficiente que debería ser. El maestro deberá buscar modelos adecuados según los materiales. Ambientes de aprendizaje formales. Estos representan los sistemas educativos institucionalizados y estructurados. Cada país posee un sistema educativo propio, compuesto por escuelas públicas y privadas, y los ambientes educativos que se desarrollan en estos lugares
están regulados por instituciones estatales como los ministerios de educación. Estos ministerios establecen los contenidos para cada etapa o fase, desde la preescolar hasta la universitaria, y la superación de cada una supone la acreditación de títulos y certificados que testifican que los alumnos alcanzaron los conocimientos requeridos. Ambientes de aprendizaje informal. Estos ambientes son los que rodean a un individuo cada vez que aprende algo, forman parte del proceso educativo a lo largo de la vida y no necesariamente dentro de una escuela, instituto o universidad. Constituyen los ambientes donde el individuo establece su experiencia e interrelaciones con el entorno y se dan sin el acompañamiento de un profesor o un plan de estudio. Ejemplos de ambientes de aprendizaje informal son cuando visitan un museo, una conferencia, las enseñanzas de un amigo, de un padre o la madre, o al visitar un zoológico. ¿Cómo crear un ambiente de aprendizaje en el aula? Los ambientes educativos físicos y virtuales son los espacios donde se entra a la labor docente y donde pueden intervenir de forma directa. Presentamos una serie de indicaciones para crear espacios de aprendizaje eficientes. Conocimiento. El docente como mediador debe conocer a sus estudiantes para saber qué dirección tomar en las clases, ya que cada uno de los jóvenes tiene sus propias capacidades. Así se trabaja con ellos y no contra ellos. Organización espacial. El aula debería ser un espacio amplio, iluminado, preferiblemente de forma natural y bien ventilado. En ella se desarrollarán las interacciones entre los alumnos y los profesores. Un espacio agradable invita a aprender materiales. Es importante una planificación de los contenidos a lo largo del curso para así saber qué materiales se van a necesitar y disponer de los recursos didácticos adecuados. Una buena planificación involucra la vida cotidiana y la realidad social de los estudiantes para que los conocimientos sean prácticos y útiles y los alumnos puedan reconocer su importancia. Actividades auxiliares. Se pueden implementar en el aula distintas estrategias, simulaciones, actividades lúdicas, aprendizaje colaborativo basado en problemas para establecer un clima idóneo donde los estudiantes se sientan cómodos y libres. Organización de los recursos. Como un refuerzo al punto anterior, el aula debe ser un espacio abierto donde los estudiantes tengan acceso a los recursos didácticos y con la orientación docente descubrir por sí mismo. En otras palabras, el aula debe convertirse en un espacio de curiosidad, donde cada material signifique una manera distinta de aprender. Cuando se aprende explorando, se aprende mejor. Por ello, es recomendable que se cuente, de acuerdo con las posibilidades de la escuela, con equipos que inviten a la investigación, microscopios, telescopios, etc. Atención a los estilos de aprendizaje. Cuando se conoce al grupo, se puede implementar más eficazmente un ambiente de aprendizaje acorde. Por ejemplo, puede que tanto la organización espacial como la dotación de recursos didácticos estén fomentando el aprendizaje de objetivos más académicos. Se debe buscar implementar ambientes de aprendizaje que favorezcan la correcta interiorización de los conocimientos para que los jóvenes se sientan incluidos y cuenten con las mismas oportunidades de estimular su curiosidad. Importancia de un buen ambiente de aprendizaje. Los buenos ambientes de aprendizaje favorecen en los alumnos el despertar de la curiosidad, el interés por aprender y la emoción del conocimiento. Esto significa que el aprendizaje será relevante, pues cuando se aprende con emoción, se fija más a largo plazo en lo aprendido. Además, propician una interacción más libre donde cada estudiante pueda hacer preguntas sin temor a sentirse juzgado y se estimula la creatividad y la participación.
Por otro lado, cuando un profesor establece un buen ambiente de aprendizaje, se tendrá en cuenta las diferencias personales que existen en el grupo para potenciar la obtención de conocimientos. No es algo fácil y por ello se requiere de profesores cualificados, motivados y con vocación que estén dispuestos a observar, a analizar y poner en práctica los diversos métodos pedagógicos para que los procesos de enseñanza, aprendizaje se den eficazmente y los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.